Todas las iglesias a las cuales van dirigidas cartas son conocidas por Jesús. Pastor, eso es obvio. Claro, es obvio, pero el Señor Jesucristo mismo lo menciona en cada una de las epístolas a las 7 cartas. El Señor Jesucristo dice, yo te conozco, y luego comienza la exhortación a la iglesia. Bien, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene en consideración cada asamblea que se reúne en su nombre. Sabemos que el número 7 es utilizado a lo largo de la Biblia para hablar de plenitud, de algo lleno y completo. Y si el Señor Jesucristo a las 7 iglesias les dice, yo te conozco, eso nos tiene que llegar a nosotros de manera personal, y el Señor Jesucristo tiene en consideración nuestra asamblea. Bien, eso es lo primero. Segundo, todas las iglesias mencionadas acá son objeto del escrutinio de Cristo. No solamente el Señor Jesucristo tiene un conocimiento intelectual de las iglesias a las cuales les envía una carta, sino que además el Señor Jesucristo conoce en detalle y está interesado en entablar una relación profunda con cada iglesia. Eso debería infundirnos un sentir de temor y temblor, que el Señor Jesucristo conoce a cabalidad cada una de nuestras vidas y cada situación que esta o cualquier iglesia que se reúne en su nombre pasa. Tercero, todas las iglesias tienen un ángel, porque todas las cartas se dirigen al ángel de la iglesia en tal lugar. Ahora, la palabra ángel significa mensajero, básicamente ese es el significado. Y la palabra ángel en este contexto de las iglesias puede tener uno de dos significados. Primero, cuando se habla del ángel de una iglesia, muy probablemente se está refiriendo al pastor de la iglesia. Es una opción. Ahora, con esto no estoy intentando que ustedes me digan el ángel Gabriel, ¿ya? En vez del pastor Gabriel. Pero es una consideración que se ha tomado a lo largo de los años, que cuando habla de ángel se refiere al pastor, o bien puede referirse al encargado de trasladar la carta. Juan escribe el relato, la pone en manos de un mensajero, y este mensajero va y lee la carta a la iglesia, y probablemente a él se está refiriendo cuando se habla del ángel de una iglesia determinada. Pero, ¿cuál es el significado puntual de la palabra ángel acá? Se lo vamos a dejar a los comentaristas. Ya se lo estoy compartiendo como información general. Cuarto, esto es importante, todas las iglesias reciben una carta, no una teofanía. ¿Usted se acuerda de lo que es una teofanía? Una manifestación visible de Dios, en este caso del Señor Jesucristo. Estamos aquí en el primer siglo, todavía no termina el primer siglo de la era cristiana. Para el Señor Jesucristo todo es posible, así que voy a usar un modismo. Qué fácil hubiese sido para el Señor Jesucristo presentarse a cada iglesia y darle el mensaje de manera directa. Hubiese sido fácil para el Señor Jesucristo revelarse en una visión a los hermanos de la congregación y darles el mensaje. Pero lo que Cristo decidió hacer fue apartar a su siervo Juan, dictarle el mensaje para que escribiera un relato y lo enviara a la iglesia. Eso nos habla mucho de cómo el Señor Jesucristo quiere comunicarse con nosotros. Muchos se tiran de rodillas, Señor, por favor, háblame. Señor, por favor, háblame. Y la Biblia está llena de polvo. El Señor quiere comunicarse con nosotros a través de esto. Y es una enseñanza práctica que podemos obtener del hecho de que las iglesias recibieron cartas en el primer siglo. Bien, una más. Todas las iglesias reciben un mensaje general y un llamado individual. Esto es, todas las cartas comienzan con un mensaje a la iglesia, pero todas las cartas terminan con las siguientes palabras: el que tiene oído, oiga. O sea, un llamado o un mensaje a la asamblea, pero además a cada creyente en particular. Entonces, a veces escuchamos algunos sermones y decimos, ojalá que los hermanos de la iglesia lo hayan entendido. Sí, y espero que los hermanos que comprendan la enseñanza, pero tenemos que apropiarnos de lo que se expone y decir, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Todas las cartas tienen un carácter trinitario. Las 7 cartas tienen una mención directa a Cristo al principio, al Espíritu Santo al final, y en el desarrollo de la carta todas tienen una alusión directa o indirecta a Dios Padre. ¿De qué nos habla esto? De que la fe de la iglesia tiene que estar sobre un fundamento trinitario. Bien, así que cuidado, hay hermanos que a todos los que entran por la puerta les llaman hermanos sin saber sobre qué está fundamentada la fe. No se trata de ser sectario y decir, le vamos a decir hermanos solamente a algunos, no se trata de eso. Se trata de mantener la pureza de la fe y de comunicarnos correctamente dentro del contexto iglesia. Y por último, casi todas tienen un reconocimiento favorable. ¿Cuál no? Lo vamos a ver en el desarrollo de las 7 cartas. Bien, ahora que le he compartido esta información, usted sabe un poco más.
Y cuando lea estos 2 capítulos en su casa, usted lo va a leer con una mayor recepción y satisfacción al comprender la santa palabra de Dios. Bien, ahora sí voy a dar lectura a los versículos 1 al 7 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice así la santa palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esa ha sido la lectura de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. El personaje principal de los mensajes a las iglesias es el Señor Jesucristo. Nunca tenemos que perder eso de nuestro enfoque. Cristo es el protagonista de cada epístola y de la Biblia completa. ¿Cómo el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia en Éfeso? Se presenta de la siguiente manera. Primero, el Señor Jesucristo se presenta como la autoridad de la iglesia. Está ahí en el versículo 1 y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Oye, hermano pastor, pero yo ¿cómo sé que eso significa que el Señor Jesucristo es la autoridad de la iglesia? Bueno, eso está en el capítulo 1. Terminando ahí el versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Este es el significado. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el Señor Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra. Sabemos por el Antiguo Testamento que la diestra de Jehová es poderosa. Bien, es una forma de presentar a Dios como si tuviera un cuerpo humano para hablar del poder, de la destreza y de la obra de Dios. El Señor Jesucristo tiene las 7 estrellas en su diestra porque Él es la autoridad sobre la iglesia universal. No es casualidad que el Señor Jesucristo se presenta así a la iglesia a Éfeso. Y es precisamente a la iglesia en Éfeso donde el apóstol Pablo, o a quienes el apóstol Pablo les escribe las siguientes palabras. Efesios capítulo 1. Aquí vemos al Señor Jesucristo remarcando, reafirmando lo que el apóstol Pablo les escribió. Capítulo 1, versículo 22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio. Dios Padre da a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor Jesucristo no es la cabeza de la entidad llamada Israel, es la cabeza de la entidad llamada iglesia, un organismo vivo, un organismo espiritual, sobre el cual nuestro Señor Jesucristo tiene plena y total autoridad. Todo dominio pertenece a Él. Si la iglesia universal comprendiera eso, no solamente lo supiera, porque los creyentes somos muy versiculistas, sabemos muchos versículos y sabemos estas verdades, pero si asimiláramos estas verdades y las lleváramos a la práctica, la iglesia sería totalmente distinta. Bien, Cristo es la autoridad de la iglesia, pero además Cristo se presenta como aquel que resplandece mediante las iglesias. Dice ahí el mismo capítulo 2 y versículo 1 de Apocalipsis, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Sabemos que cada candelero representa una iglesia. ¿Qué hace un candelero? Tabernáculo, libro de Éxodo, proveer luz en el tabernáculo. ¿Qué hace un candelero que representa una iglesia? Provee luz al mundo en el cual se halla. Por eso el apóstol Pablo decía a los filipenses que la iglesia tiene la responsabilidad de resplandecer como una luminaria en el mundo. Y vemos aquí al Señor Jesucristo interactuando con las iglesias, las cuales resplandecen. Bien, esto es importante porque en el desarrollo del mensaje o del sermón vamos a ver estos elementos aplicados.
en la exhortación. Bien, entonces Cristo es la autoridad de la iglesia y Él es quien resplandece a través de las iglesias. Por eso usted se ha dado cuenta de que cuando hay vecinos o amigos que han tenido malas experiencias con los evangélicos, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de Cristo. Porque hoy se hacía un cristiano, ¿cómo será Cristo? Si este es seguidor de Él. Y claro, porque Cristo resplandece a través de los creyentes, a través de la iglesia. Importante. Bien, ¿qué tiene que decir Jesús a la iglesia de Éfeso? Vamos a ver esto de una manera muy general. En lo particular, ustedes saben que me gusta ir palabra por palabra exponiendo la riqueza del pasaje, pero son 7 versículos, así que es bastante. Así que, a modo muy general, el Señor Jesucristo comunica a la iglesia en Éfeso un elogio, una reprimenda y una exhortación. Un mensaje bastante completo, algo que todos necesitamos cada día. Primeramente, el Señor Jesucristo comunica un elogio a la iglesia en Éfeso. Antes de mencionar cuál es el elogio o qué es lo que elogia al Señor, es importante mencionar lo siguiente. La iglesia en Éfeso era una iglesia que había recibido desde su fundación una enseñanza, lo voy a decir de una manera humana, una enseñanza de primer nivel. ¿Por qué razón? Porque la iglesia en Éfeso recibió una carta del apóstol Pablo. Ahora, no era como primera a los Corintios, no era un regañazo a la iglesia. Lo que la iglesia de Éfeso recibe es un tratado de teología combinado con exhortaciones a cómo debe funcionar la iglesia en medio del mundo. O sea, recibe un tratado teológico. ¿De qué nos habla esto? De que la iglesia en Éfeso podía leerlo, podía entenderlo, podía asimilarlo. Era una iglesia bastante entendida en la palabra de Dios. No solamente recibió la carta del apóstol Pablo, sino que Pablo mismo congregó a los ancianos de Éfeso y les dio un discurso. Usted se acuerda de Hechos capítulo 20. Tremendo sermón que el apóstol Pablo le comparte a los ancianos. Además de eso, la iglesia de Éfeso fue pastoreada por un discípulo de Pablo. ¿A quién me estoy refiriendo? A Timoteo. Imagínense esa congregación, esa iglesia que ha tenido toda esta bendición doctrinal. Además, la historia de la iglesia cuenta que el apóstol San Juan también ministró en aquella iglesia, o por lo menos en aquella región. ¿De qué nos habla todo esto? Esto nos habla de una iglesia rica en doctrina apostólica. Aquellos que escucharon al Señor Jesucristo enseñar, aquel que vio al Señor Jesucristo revelado en el camino a Damasco, aquel que fue formado por el apóstol Pablo estuvo ahí ministrando. Y ustedes recuerdan la enseñanza de Pablo a Timoteo, constantemente, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y toda esa enseñanza recibida por la iglesia de Éfeso produjo tremendos frutos. Por eso el Señor Jesucristo elogia primeramente las obras de la iglesia. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cuáles son las obras en las cuales debe ocuparse la iglesia? Porque aquí está hablando a la congregación. La iglesia debe ocuparse primeramente en la adoración a Dios. Por estar acá el día de hoy, lo que estamos haciendo, esto no es algo improvisado. El culto no es algo que se nos ocurrió hoy día a las 10 de la mañana y venimos a desarrollarlo a las 10:30. Es algo que conlleva una preparación. La alabanza, la predicación, la enseñanza, la exhortación que recibimos de los hermanos, todo tiene una preparación previa, nada es improvisado. Entonces, tener un culto de alabanza al Todopoderoso conlleva trabajo. Eso es parte del trabajo de la iglesia. La iglesia tiene el trabajo de edificarse mutuamente, la enseñanza, el discipulado, la exhortación, la amonestación, la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo duro tomar un pasaje de la palabra de Dios y exponerlo bíblicamente a la iglesia. Un sermón que no es preparado, por lo general, contiene muchas inexactitudes y es una enseñanza adulterada. Lamentable. La iglesia también desarrolla el trabajo o la actividad de alcanzar a los perdidos, edificarles y caridad. Es mucho el trabajo que tiene la iglesia y que debe desarrollar. Pero el Señor dice a Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¡Qué gran bendición! Yo en lo particular he crecido porque desde niño se me enseñó que algún día yo le voy a rendir cuentas a Cristo por mis obras, por mis actos. Entonces uno crece con un temor en su corazón. Y yo sé que a usted también le ha pasado. Cuando usted desde niño cometía un error, no, yo le voy a rendir cuenta a Cristo. Entonces se difundía un temor. Aquí esta iglesia está recibiendo un elogio por las obras que realizó. ¡Qué gran bendición!
La vida cristiana conlleva, o no solamente conlleva, la vida cristiana se trata de vivir en buenas obras. La vida cristiana es una vida dinámica. La vida cristiana puede ser muchas cosas, excepto aburrida, porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que memorizar, siempre hay algo que enseñar, siempre hay algo que hacer. Es una actividad bastante dinámica, es hermosa. El Señor Jesucristo también elogia el discernimiento de la iglesia. ¿Cuántas iglesias del día de hoy serían elogiadas por el discernimiento que tienen? ¿Discernimiento en qué área? Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Más adelante el versículo dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Voy a leer para ustedes una pequeña cita de Hechos capítulo 20, del sermón que el apóstol Pablo compartió a los ancianos de Éfeso. Presta atención. Hechos capítulo 20, versículo 29, dice: porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo con una oveja? Bueno, arrebata la oveja, la hace pedazos y obtiene todo el provecho que tiene de esa carne. Bien, se come la oveja. No es casualidad que los falsos apóstoles del día de hoy sigan haciendo lo mismo. Arrebatar ovejas, sacarle todo el provecho y servirse de ellas. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, muchos de los falsos apóstoles de hoy salieron de iglesias fundamentalistas, iglesias de doctrina sana. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, estén alerta, estén pendientes, porque puede llegar un charlatán haciendo un par de milagros, y como la iglesia es una iglesia, lamentablemente, ha adoptado el carácter de una iglesia milagrera, anda detrás de los milagros en vez de detrás del pan de vida y de la sana doctrina. Aquel que hace un par de milagritos arrastra multitudes. Por tanto, velad, dice el apóstol Pablo. Y efectivamente eso fue lo que hizo la iglesia de Éfeso. Gracias al Señor hay iglesias que reciben la sana doctrina y la llevan a la práctica. Recibieron esta amonestación, la pusieron en práctica, y el mismo Señor Jesucristo los elogia por el discernimiento que tienen. ¡Qué maravilloso! Ellos aplicaron el discernimiento también en otro aspecto, al discernir o al juzgar con un movimiento herético bastante fuerte, que está mencionado aquí en Apocalipsis capítulo 2, son llamados los Nicolaitas, ahí en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? No se lo voy a explicar yo, se lo va a explicar John MacArthur. Tengo aquí una nota de él, aquí está. Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Ireneo escribió que su fundador, el fundador de los Nicolaitas, fue el mismo Nicolás que se eligió como diácono en Hechos 6, pero que él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata, lo que anunció el apóstol Pablo. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar a la iglesia con su doctrina, y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los Nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana por el libertinaje pecaminoso. Este fue un movimiento del primer siglo, los Nicolaitas. Ahora, otros comentaristas añaden algo más, que estos Nicolaitas lo que hacían era fomentar una falsa estructura dentro de las iglesias. Atribuían a los ministros cierto grado en la práctica, cierto grado de divinidad. Los ministros, el clero, eran los que están cerca de Dios y los laicos son los que están lejos de Dios. Por tanto, los que pertenecen al clero, los ministros, los ancianos, los pastores, son aquellos que oran por los hermanos, los que interceden, y los hermanos dependen espiritualmente de forma absoluta de los ministros. Y es una doctrina y una práctica eclesiástica que al día de hoy se arrastra tanto en iglesias católico-romanas como en iglesias protestantes. Pastor, por favor, ore por mí, que a mí el Señor no me escucha. Eso no está en la palabra de Dios. En una oportunidad, me acuerdo ayer, compartía con los hermanos un poco del testimonio. Me acuerdo en una oportunidad, yo era joven, todavía no era salvo. Me creía salvo, pero no lo era. Estaba asistiendo a una asamblea, una iglesia en cuanto a asamblea. Y de repente entro, y una de las jóvenes de la iglesia se había puesto un piercing en la oreja. Y yo llegué y dije: uy, pero hermana,
No, mi apóstol no autorizó. O sea, no eran los padres los que tenían que autorizar ese tipo de adornos. No sé, el apóstol tiene la revelación, por tanto él dice lo que está bien y lo que está mal y la familia completa se sujeta a lo que él dice y los padres pierden autoridad en el hogar. Es una realidad que muchas iglesias viven. Bien, esa estructura fue impuesta también por este movimiento del primer siglo. Qué grande el impacto que tuvieron las sectas en los orígenes de la iglesia, que hasta el día de hoy eso repercute. Bien, pero lo que hacían los nicolaitas era eso, generaron una falsa estructura y la dieron a la iglesia y además conducían a los creyentes a prácticas pecaminosas, a prácticas sensuales, llevaban a los creyentes al placer pecaminoso. Lo mismo, no tengo que dar muchos ejemplos acerca de cómo está esa tendencia dentro de la iglesia cristiana en tiempos modernos. Pero la iglesia de Éfeso tenía un discernimiento tal que no fue engañada por este movimiento. No me importa quién fundó tu movimiento, no importa las credenciales que tuvo el que lo fundó a ustedes. Yo sigo a Cristo y me rige la palabra de Dios. Eso es elogiable, realmente es elogiable. ¿Cuántas iglesias desprecian la palabra de Dios por seguir la revelación de su pastor, la revelación de su apóstol, la revelación de su profeta, la revelación de su sacerdote y echan por tierra todo lo que la palabra enseña? Todos aquellos van a ser condenados por Cristo. Pero aquellos que se mantienen aferrados a lo que Cristo ha dicho y lo que entendemos que es palabra de Dios revelada en el Santo Libro, han de recibir una aprobación de parte del Señor. Y la iglesia en Éfeso recibió esa aprobación, ese elogio. El Señor Jesucristo también elogia el padecimiento de la iglesia. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. La iglesia trabajaba, la iglesia avanzaba, pero la iglesia sufría, la iglesia padecía. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Poco sabemos nosotros de lo que es aquello, porque a nosotros en la calle nos gritan canuto y nos sentimos perseguidos. Y estoy pasando persecución por causa de Cristo. Poco sabemos lo que es la persecución. Entonces a nosotros nos llegan las palabras que están escritas en la carta a los hebreos. Aún no habéis padecido hasta la sangre por causa de Cristo. Algún día hemos de saber lo que es la persecución. Esta iglesia padecía persecución, padecía afrentas, padecía dolor físico, emocional, separación de la familia, ver a los suyos morir en el circo romano por causa de Cristo, pero seguía avanzando en la obra. Qué hermoso es cuando hay iglesias que están basadas en la palabra de Dios y son impulsadas por la convicción de servir a Cristo a pesar de lo que les pueda pasar por ese servicio. Realmente eso es algo hermoso. Realmente es hermoso. Aparentemente la iglesia en Éfeso era la iglesia ejemplar, según el elogio que vemos que el Señor Jesucristo les da. Era una iglesia que tenía sana doctrina. Era una iglesia que obraba para la gloria de Dios. Era una iglesia con discernimiento y era una iglesia que padecía por causa de Cristo. Pero, siempre hay un pero. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos traducen esta frase como has dejado tu amor primero. O ese modo primero que tenías de amar. ¿Qué es esto del primer amor? Ahí si pronuncio mal este nombre, los hermanos después me corrigen. El pastor Warren Wiersbe escribe: ¿qué es el primer amor? Es la devoción a Cristo que tan a menudo caracteriza al nuevo creyente. Ferviente, personal, sin inhibiciones, entusiasta y que lo exhibe abiertamente. ¿Se acuerda cómo era usted cuando nació de nuevo? Cuando recibió el amor de Cristo en su vida. ¿Se acuerda cómo amaba su Biblia? ¿Cómo no la soltaba nunca? ¿Se acuerda cómo la vergüenza que le daba cuando a usted se le salía una mala palabra, una mala expresión que le quería compartir a todos de Cristo? Que a usted le daban ganas de pararse en la micro y gritar que amaba a Cristo y que quería invitarlos a todos a amar al Señor también. El primer amor. Continúo con el comentario. Es el amor de luna de miel del esposo y la esposa, ese encanto que se experimenta en el matrimonio, en la luna de miel. En tanto que es cierto que el amor maduro de los casados se profundiza y es más rico, así debiera ser. También es cierto que no debe perderse el entusiasmo y asombro en esos días de luna de miel. Cuando el esposo y la esposa empiezan a darse por sentado uno al otro, la vida se vuelve rutina. Allí es cuando el matrimonio corre peligro. En la luna de miel todo es hermoso, todo es maravilloso. Está recién ese momento, esa instancia del conocimiento que no se pudo lograr o que no se pudo realizar en el tiempo de noviazgo. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Hay un encanto especial, hay un encanto particular.
Pero cuando ese esposo no entiende la tremenda bendición que tiene a su lado, y cuando aquella esposa no entiende la tremenda bendición que tiene a su lado, empiezan a acostumbrarse a las bendiciones que tienen. Voy a llegar a la casa y mi esposa va a estar ahí. La esposa dice lo mismo, llegar a la casa y mi esposo va a estar ahí. Empiezan a darse por sentado, siempre va a estar ahí, empiezan a descuidarse. Lamentablemente suele ser así. Los varones sobre todo. El varón tiene esa debilidad que empieza a descuidarse. Entonces comienza a producirse un desencanto mutuamente. ¿Por qué? Porque ambos comienzan a desvalorar lo que el Señor les dio en un momento y no se dan cuenta que esa persona que tienen al lado es la misma persona que amaron en un momento de sus vidas, solamente que han sido pulidos con el trato mutuo que se han dado en el matrimonio. Bien, entonces cuando los cónyuges se dan por sentados el uno al otro, entonces la relación comienza a debilitarse. Lo mismo pasa con el creyente. Seguimos sirviendo al mismo Dios, al mismo Cristo, solamente que ahora le conocemos un poco más, por tanto debiéramos estar aún más deslumbrados por su gloria. Más deslumbrados por su gracia, por su amor, por su doctrina, por su verdad, por su justicia. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Empezó a acostumbrarse a las bendiciones que tenía. Empezó a acostumbrarse del perdón que el Señor le dio por sus pecados. Como seres humanos tenemos esa debilidad. Como sabemos que la salvación es segura, como sabemos que la salvación no se pierde, como sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces decimos, esto ya es seguro, no lo voy a perder, entonces puedo relajarme. Y ahí es cuando ese primer amor comienza a debilitarse. Esa pasión, esa intensidad comienza lamentablemente a desvanecerse. Eso es básicamente el primer amor. ¿Cómo es que la iglesia de Éfeso perdió el primer amor? Bueno, aquí no lo especifica, pero sí podemos reflexionar a cómo las iglesias, estoy hablando a nivel de congregación, no a nivel personal en este momento, sino a nivel congregación. ¿Cuándo es que las iglesias pierden ese primer amor? La pérdida del primer amor podría deberse al enfoque en el estudio de la doctrina, que paréntesis, siempre es bueno, siempre es provechoso y siempre es saludable estudiar las Escrituras, conocer la doctrina y profundizar en ellas. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos enfatizan el estudio de la palabra de Dios, pero descuidan la práctica de la piedad. Como dijo en una oportunidad el pastor Samuel Pérez Míos, algunos en el altar de la doctrina sacrifican al amor. Y lamentablemente pasa eso, y usted conoce y usted ve las redes sociales. El muchacho asiste a un par de clases en el seminario, escucha un par de predicaciones por internet, lee un par de páginas de algún libro y empieza a criticar a todos los hermanos de su iglesia y a todas las denominaciones que no comparten su punto de vista. Suele ser así. Ahí es donde comienza a apagarse el primer amor de la iglesia, cuando estudia pero descuida la caridad, cuando descuida el amor, cuando comienzan a armarse bandos dentro de la iglesia. Allá están los que saben, allá están los que no saben mucho. Debemos tener cuidado con aquello. La pérdida del primer amor podría deberse también al enfoque que muchas veces las iglesias hacen en los proyectos eclesiásticos, que insisto, los proyectos en las iglesias también son buenos, siempre y cuando se conformen a la prudencia de las Escrituras. Los proyectos son buenos, pero muchas iglesias caen en un enfoque en los proyectos, en un enfoque por lo que la iglesia quiere hacer durante el año, pero pierden la atención en las debilidades de los miembros de la iglesia. Muchas veces pasa que los ministros se paran frente a la iglesia y empiezan a animarla y a estimularle. Vamos a ganar el mundo para Cristo. De aquí a un año la iglesia va a crecer. Cada uno trae uno. El próximo año vamos a hacer el doble. Y la iglesia va a crecer y va a impactar el mundo y vamos a llegar a la nación. Y todo el mundo grita amén, amén, amén. Y en la iglesia hay viejitos que no quieren que les lea la Biblia. En las iglesias hay hermanos que están con debilidades. Hay matrimonios a punto de separarse. Hay adolescentes que se están yendo al mundo. Hay tanta debilidad en la iglesia y el pastor está pensando en predicar en la China. Y los hermanos de su congregación aún no están nutridos con la palabra de Dios. Entonces comienza a desvanecerse el primer amor. Cuando uno se enfoca en las estructuras de los proyectos, pero descuida las debilidades de los mismos hermanos. La pérdida del primer amor también podría deberse al enfoque en tener cultos de excelencia. Una buena guitarra eléctrica, una buena música, una buena batería, un buen teclado, buenos músicos, una buena puesta en escena, etcétera, etcétera, un buen coro, pero descuida la adoración congregacional. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Porque yo creo que todos los que estamos acá, hasta donde sé, han visitado por lo menos alguna iglesia que ha tenido música de excelencia. Una puesta en escena, un 7. Excelente lo que hacen. Pero uno dice, aquí está como, la música es buena, pero como que no, como decía el disco de Maranatha Music para niños, ellos cantan, pero no alaban. Entonces muchas veces las iglesias enfatizan la alabanza, la puesta en escena, pero descuidan la adoración, la devoción.
del espíritu. Hay muchos elementos que pueden afectar y producir la pérdida del primer amor de la iglesia. Un elemento importante a mencionar es el hecho del cambio generacional. Cuando Pablo predica a los efesios, lo hace en el desarrollo de su ministerio. No fue más allá del año 70, después de Cristo. Fue antes. Pero Juan escribe aproximadamente en el 95. O sea, la iglesia lo más probable es que ya haya experimentado ese cambio congregacional. Llega una nueva generación de creyentes que a lo mejor la primera generación fue muy sólida, tuvo muchas obras, mucho discernimiento, mucha doctrina, mucha piedad y padeció mucho por Cristo, pero muy probablemente la segunda generación fue como la generación que le tocó tomar la tierra prometida y no recibió las enseñanzas de la generación anterior. La generación que se posesionó sobre el terreno de Canaán no recibió la enseñanza que tenían aquellos que pelearon en la conquista, los que estuvieron con Josué. Pueden leer en su casa Jueces capítulo 2 y capítulo 3. Entonces la iglesia, si se descuida, ha de perder su primer amor. ¿Cuál es la postura de Cristo al respecto? ¿Qué es lo que Cristo dice cuando la iglesia pasa por lo siguiente? El Señor Jesucristo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor Jesucristo está en contra de eso. Está en contra de que se apague la pasión. Está en contra de que se disminuya esa disposición del corazón de la iglesia. Recordemos que amor básicamente es entrega, no necesariamente sentimentalismo, sino entrega. Y el Señor está en contra de eso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor del creyente debe ser primeramente a Dios. Cada uno de nosotros tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y luego tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así debe ser la vida del creyente. Una entrega total a Dios y una entrega por el bien de nuestro prójimo en todo tiempo. Incluso ese es el sello distintivo del creyente. El Señor Jesucristo no dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si usaréis corbata. No dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais la misma denominación. No dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Por tanto, cuando la iglesia pierde ese primer amor o esa primera forma de amar, el Señor Jesucristo presenta oposición a aquello. Incluso el apóstol Pablo presentó esta realidad de una forma bastante directa. Si es rápido, busque 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo puedo hablar muchas lenguas, pero si yo no amo a Dios, si no amo a mi prójimo, no soy más que un tarro que está haciendo ruido en la iglesia. No presento más que interrupciones y que estorbo al desarrollo del culto. Si hablo en lengua y no tengo amor. Y si tuviese profecía, hoy día están de moda los escatólogos en YouTube. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, hoy más que nunca esto lo tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos tantos libros, tenemos tanta teología, tantas buenas predicaciones, tantos buenos mensajes. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que la trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La iglesia de Éfeso estaba así, tenía doctrina, tenía entendimiento, tenía obras, pero se estaba apagando el amor. Por tanto, estaba cayendo lamentablemente en ser catalogada como una iglesia vana. Dice Pablo: nada soy vano. Qué lamentable cómo una iglesia tan fuerte, una iglesia tan sólida puede llegar a esa condición por descuidar lo esencial, por descuidar lo importante. Y este principio ha estado presente en mi corazón desde siempre. Por eso siempre trato de reforzar esta idea, y es que es necesario que tengamos comunión unos con otros, que oremos unos por otros. Los programas pueden esperar, los proyectos pueden esperar, pero la comunión en Cristo no puede esperar, no puede postergarse. La iglesia no debe perder su primer amor. Si perdemos nuestro primer amor, nada seremos. Como declara Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. ¿En qué consiste la exhortación que el Señor Jesucristo da a los efesios, ahí en Apocalipsis capítulo 2? Consiste en lo siguiente. Dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. La exhortación es primero a la autoexaminación. La iglesia de Éfeso estaba en la urgente necesidad de autoexaminarse. Recuerda de dónde has caído. Mira hacia el pasado, evalúate y ve cuándo comenzó a declinar, cuándo comenzó a desvanecerse el amor. Examina tu vida. Proverbios capítulo 4 dice el versículo 26:
examina la senda de tus pies. El capítulo 14, versículo 15, dice que el sabio mira bien sus pasos. A veces los creyentes piensan que van a mostrar alguna debilidad si es que se examinan a sí mismos y reconocen sus errores. No, ¿cómo voy a pedir perdón? ¿Y mi testimonio? Si pido perdón, ¿qué van a pensar los hermanos que me ando equivocando siempre? Pero la palabra dice que aquel que es sabio reconoce sus errores. El entendido mira bien sus pasos. El libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová a los israelitas que habían vuelto de la cautividad, es lo mismo, que tienen que examinar su camino, tienen que considerar los pasos que están dando. Meditad sobre vuestros caminos. Qué importante. Es un llamado de atención a lo largo de todas las Escrituras. Tenemos que autoevaluarnos, autoexaminarnos, tenemos que detectar lo que hemos hecho mal, tenemos que evaluar cómo podemos corregir esa situación. Lo hermoso de la palabra de Dios es que aquí está escrito desde hace 2000 años todas las instrucciones que la iglesia necesita. Por eso tenemos que ir atrás en nuestra mente, ver dónde nos hemos equivocado y a la luz de la palabra de Dios empezar a traer corrección a nuestra vida. La exhortación del Señor Jesucristo era a la autoexaminación, más también al arrepentimiento. Sabemos lo que es el arrepentimiento y todo lo que incluye el arrepentimiento bíblico y genuino, pero quiero enfatizar una cosa del arrepentimiento y es la contrición del corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, decía Joel a la nación de Israel. Humíllate, llora por tu pecado, lamentate y vuélvete al Señor. La vida cristiana es una vida de muchas emociones. No debemos ser guiados por nuestras emociones, pero definitivamente emanan emociones en la adoración al Señor. ¿O usted no se emociona cuando le canta al Todopoderoso? Cuando usted está encerrado en oración y usted siente que el Señor, de alguna manera, en nuestra debilidad humana, sentimos al Señor más cerca que de costumbre. ¿Eso no le emociona? Cuando aquel que usted está discipulando empieza a tomar decisiones bíblicas y su vida empieza a restaurarse, ¿eso le emociona? Claro, la vida cristiana está llena de emociones, entonces tenemos que dar lugar a esa emoción de la contrición, a ese dolor, a ese llanto por el pecado. Es la exhortación del Señor Jesucristo a Éfeso. Y la tercera exhortación, a la conversión, porque dice acá: recuerda de dónde has caído, la autoexaminación, arrepiéntete, el arrepentimiento, y haz las primeras obras. Eso es conversión. Sabemos que conversión no solamente es un cambio de mente, porque eso es arrepentimiento. La conversión no solamente es adoptar una doctrina nueva. La conversión tiene que ver con el cambio de conducta. El Señor Jesucristo dice a la iglesia: haz las obras primeras, haz las obras que estabas haciendo antes, pero hazlas de la manera en la cual antes las estabas haciendo. De tal manera que hay cosas positivas que podemos rescatar del pasado. No todo fue pecado, no todo fueron errores. Podemos mirar hacia atrás, ver las obras dignas de ser imitadas y volver a ellas. Ese es el llamado del Señor a la iglesia en Éfeso. Voy a cerrar con esto. La iglesia de Éfeso recibió una advertencia que a mí en lo particular me hizo meditar bastante. Capítulo 2, versículo 5, pero un poquito más abajo. Luego que dice: haz las primeras obras, ponga atención, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Creo que si usted recuerda la introducción y entiende qué es lo que es el candelero, esto no necesita mayores explicaciones. Qué tremenda exhortación del Señor Jesucristo. El pastor Warren Wiersbe comenta que la iglesia de Éfeso resplandeció en su tiempo. El día de hoy Éfeso es un montón de piedras y ninguna luz brilla ahí. Pero además la iglesia de Éfeso recibe un estímulo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quiénes son los que vencen? Los que vencen son los que tienen fe en el Cristo resucitado. Dice Juan: esta es la victoria, esta es nuestra victoria, es nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Aquellos que han confiado en Cristo de todo corazón, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que viven la fe conforme a los parámetros bíblicos, a aquellos se les va a dar de aquel fruto que se le prohibió al hombre pecador allá en Génesis. Esa gran bendición va a ser entregada a la iglesia. Tenemos muchas cosas que recibir en la gloria celestial, pero por mientras que llegamos a la gloria celestial tenemos mucho que hacer acá abajo todavía. Creo que es importante que recibamos esta exhortación que fue dada en un momento de la historia a la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia en particular, pero es necesario que tomemos este mensaje y lo apliquemos a nuestras vidas y lo tomemos bastante personal, pues para esto nos quedó escrito.